Muy buenos días, chicos. El día de hoy, ¿no? Realizaremos, ¿no? O explicaremos lo que viene a ser, ¿no? La sesión número 4 de clase, ¿no? Correspondiente al tema de configuración electrónica, ¿no? En el cual ustedes, ¿no? Aprenderán conocimientos, ¿no? Como es, por ejemplo, el principio de Aufbau, ¿no? Por ejemplo, cómo es la distribución, ¿no? De la configuración electrónica en base a los niveles, en base a los niveles, subniveles, ¿no? De energía y además los orbitales, ¿no? Aprenderemos también justamente, ¿no? Lo que viene a ser las formas de configuración electrónica, ¿no? Como por ejemplo la regla de Molière, ¿no? La regla práctica, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Realizaremos los ejercicios aplicativos en clase que se le indicará, ¿no? A ver, empecemos entonces. Cuando yo hablo de la configuración electrónica, estoy hablando de qué? Como la parte introductoria. Estoy hablando, obviamente el tema es configuración electrónica, ¿no? Cuando yo hablo de la configuración electrónica como una introducción, hablo de que es la distribución o el ordenamiento de los electrones, ¿no? De una manera sistemática. Es decir, ¿en base a quién? En base a los niveles, subniveles y orbitales de energía, ¿no? Que se dan obviamente dentro de la nube electrónica, de acuerdo a ciertos principios y reglas, ¿no? Dentro de ello encontramos también quién, al principio de Aufbau. ¿Qué es lo que dice el principio de Aufbau? Llamado también principio de energía relativa, ¿no? Establece, ¿no? Que los electrones se distribuyen, ¿no? En orden creciente, ¿no? De la energía relativa de los subniveles. Es decir, el principio de Aufbau nos indica que a partir de la energía relativa, ¿no? Nos dará obviamente un orden creciente, ¿no? O sea, ¿qué va a establecer? Va a establecer que los electrones se distribuyan, ¿no? En un orden creciente, ¿no? Es decir, que un electrón, por ejemplo, esté en el nivel 1, en el nivel 2 y hasta el nivel 7, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que esté en la capa K, L, M o N, ¿no? Que obviamente la capa K representa el nivel 1, capa M representa el nivel 2 y hasta llegar hasta la capa que son estas 7 capas, K, L, M, N, O, P, Q, hasta llegar hasta la capa Q, que representa el nivel 7, ¿no? ¿Cómo calculamos la energía relativa? La energía relativa se calcula con la suma de quién? Del número cuántico principal o el nivel de energía más el número cuántico secundario o simultáneo. Es la suma de los dos primeros números cuánticos. Es decir, el nivel de energía o el número cuántico principal más, obviamente, ¿quién? El número cuántico secundario o simultáneo, que nos sale a partir de quién? Del subnivel. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el orbital o 4s, o el elemento terminó en 4s, por ejemplo, 4s1. ¿El nivel quién será? El nivel de energía, o el número cuántico principal, el número, que es 4. ¿Cuánto valdrá el L, o el número cuántico secundario azimutal? Valdrá en este caso, como ese es un nivel S, cuando obviamente es un nivel S, el L ¿cuánto valdrá? 0. Si fuera profe su nivel P, ¿cuánto valdrá? El L valdrá 1. Si fuera su nivel D, ¿cuánto valdrá? El L vale 2. Y si fuera su nivel F, el L valdrá ¿cuánto? El L o el número cuántico secundario simultáneo valdrá 3, ¿no? Como en este caso me dice que el orbital termina en 4s, ¿no? O en este caso la última configuración, ¿no? De ese elemento, de un elemento X termina en 4s, el nivel será el nivel 4, o sea, el número, ¿no? ¿Y el L cuánto valdrá? Obviamente porque es un nivel S, valdrá 0. Sumando esos dos, 4 más 0, ¿cuánto era? 4, es decir, la energía relativa para ese ejemplo será 4. Ahora observemos bien. Si la energía relativa es mayor, entonces tendrá que menor estabilidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a medida que el electrón, ¿no? Salta de un nivel a otro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va perdiendo energía, va perdiendo ¿qué? Estabilidad, es decir, que se vuelve más débil, va perdiendo estabilidad el electrón, ¿correcto? Por eso que a medida que la energía relativa es mayor del electrón, su estabilidad será menor. Eso es lo que quiere decir. Si la energía relativa del electrón es menor, por lo tanto tendrá que una mayor estabilidad, es decir, que tendrá un poco de más, digamos, será un poco el electrón, ¿no? Tendrá más energía, más capacidad, ¿no? Más estabilidad. El electrón tendrá más estabilidad. Pero si la energía relativa es mayor, obviamente el electrón ya perderá que menor estabilidad. ¿Por qué? Porque va saltando de un nivel a otro, de un nivel a otro, de un nivel a otro, ¿no? Entonces ya perdiendo, es como que ya está trabajando más el electrón. Al trabajar más el electrón, se va a volver más, va a ser menos estable. Por eso que hay menor estabilidad, pues, ¿no? Y obviamente al trabajar menos el electrón, habrá que una mayor estabilidad. Ya, a ver, pasemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dicen determina la energía relativa de cada subnivel y ordénalo de acuerdo con su estabilidad. Y ordénalo de acuerdo con su estabilidad. A ver, por ejemplo, yo tengo la energía relativa de 4s, que es 4, es decir, el nivel, que es 4 más el L.
Como es un nivel S, le valdrá 0. 4 más 0 te da 4. Para 3P, ¿cuál será su energía relativa? 3, que es el nivel, más L. Pero L, ¿cuánto valdrá? Como es un nivel P, valdrá 1. 3 más 1 será 4. Igualmente. ¿Cuál sería para el 5S su energía relativa? 5 más 0, que sería igual a 5. Para el 4F, ¿cuál sería su energía relativa? 4 más 3, que sería 7. Para el 6D, ¿cuál sería su energía relativa? 4 más quién? Más, en este caso, más 2, ¿no? Que sería 8. Su energía relativa para 4P, vamos a poner más grande, para 4P, 4 más 1, que sería 5. Para 3D, ¿cuál sería? Sería obviamente 3 más cuánto, más 2, que sería 5. Y para 12 sería 2 más 0, que sería 2. Pero me dicen a mí, ordénalo. Te dice, ordenando de mayor a menor energía relativa. Ordenando de mayor a menor energía relativa, ¿no? Es decir, en forma decreciente, ¿no? Entonces, ¿quién estaría primero? El de mayor orden. ¿Quién es de mayor energía relativa? Supuestamente 8. Porque te pido ordenarlo de mayor a menor energía relativa. Es 8. ¿Quién más sigue? Obviamente sigue, ¿quién más? El 4F, que es el que sigue, ¿no? Después, ¿quién más? ¿Quién más? El 5S, porque el 5S, ¿cuánto tiene? 5S. Tiene 5, ¿no? Después, ¿quién más sigue? El 4P. El 4P. ¿Dónde está el 4P? Acá está. 5. Después sigue el 5. El 4P, ¿no? Que es 5, ¿no? Después, pero es una pregunta, pero si el 5S, el 4P y el 3D tiene 5 energías relativas, ¿cómo lo tengo que tomar si me está pidiendo energía relativa mayor o una energía relativa menor? Recuerda, cuando son iguales las energías relativas, y te pide de mayor energía relativa, se considera quién tendrá mayor energía relativa, a pesar de que son iguales, el que tiene mayor nivel. En este caso, el que tiene mayor nivel es 5, ¿no? ¿Quién es mayor, el 5, el 4 o el 3? El 5, por eso le pone 5S. Después, ¿quién sigue? 4P. O sea, se le ve el nivel en ese caso. 4P. Y después, ¿qué más? El 3D. Luego, ¿qué más? ¿Qué más sería? Obviamente, ¿quién es 4? Acá se repiten dos veces 4, ¿no? Entonces, ¿quién estará? Como te lo dije, el de mayor nivel, 4S. Después, ¿qué más? El 3P. El 3P. Y por último, el 2S. ¿Ya? Pero ese es en función de lo que me está pidiendo, porque me dice de mayor energía relativa, ¿no? Entonces, para mayor energía relativa, cuando se igualan varios, se tiene que ver quién tiene mayor nivel. Ahora sí, veamos lo siguiente. Hay una nota. Cuando dos o más subniveles tienen igual energía relativa, se le llama subniveles degenerados. Repito, cuando dos o más subniveles tienen igual energía relativa, se le llama subniveles degenerados. Para ordenarlos se considera al de mayor nivel energético. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá es igual al 3P, ¿no? Que tiene el 3P con el 4S tienen igual que energía relativa, que es 4 y 4. Entonces, ¿qué se le hace? Si lo ordeno de menor a mayor energía, ¿quién sería? Primero estaría obviamente ordenándolo de mayor a menor energía relativa, ¿no? Estaría obviamente el 3S, que es obviamente el menor. Después, ¿qué más? Después se igualaría, ¿no? En este caso tenemos el 4S y el 4. Pero recuerda, ¿quién es menor? Si te dice de menor a mayor energía relativa, obviamente, ¿quién sería? El 3P. Luego, ¿quién sigue? El 4, porque acá se ven los niveles de energía, pues. ¿Quién es de menor energía? 3. Después, ¿quién sigue como mayor nivel de energía? El 4, ¿no? Y luego, ¿quién más? Obviamente, el 5, que es 4D, ¿no? 4D. Después, ¿quién más? El 5D, que es el mayor, que tiene mayor nivel de energía, mayor energía relativa, que es 7, ¿no? Ahora, ¿quién serían en este caso los subniveles degenerados? En este caso serían ¿quién? Serían el 3P y el 4S, ¿no? ¿A qué se le llama subniveles degenerados? Aquellos que tienen, ¿no? Aquellos subniveles que tienen igual energía relativa. En este caso, 3P y 4S tienen igual energía relativa. Entonces se le llamará subniveles degenerados, ¿correcto? ¿No? Que obviamente si es igual a 4, son degenerados en este caso, ¿no? Entonces, ¿a qué se le llamará subniveles degenerados? A aquellos que tienen, en este caso, igual energía relativa. Igual energía relativa, ¿no? Pero si me preguntan de estos dos, ¿cuál es menor, cuál es indirectamente, ¿no? A pesar que tienen igual energía relativa, pero ¿quién va primero, ¿no? ¿O quién sería el mayor? El 4S. ¿Por qué? Porque se ve el nivel. ¿Quién es el de mayor nivel? ¿El 4 o el 3? El 4. Por eso todo irá el 4S. Después, ¿quién va? El 3P. ¿Entiendes? Entonces, la estabilidad es inversamente proporcional a la energía relativa, es decir, a mayor energía relativa, ¿no? Menor estabilidad. Por eso es inversamente proporcional. A menor energía relativa será mayor estabilidad, ¿no? Es lo contrario.
Bien, ahora para hablar de lo que significa la regla de Molière, ¿no? O la llamada regla del serrucho. Tal como ustedes lo aprecian acá, ¿no? ¿Cómo se da esta famosa regla de Molière o la regla del serrucho? Tenemos niveles, ¿no? El nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Son 7 niveles lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Las capas, obviamente, cada nivel representa una capa, ¿no? Que es la capa K, L, M, N, O, P y Q. Y a su vez tenemos que por ejemplo, para el nivel uno tenemos nada más el subnivel S, trabaja con el subnivel S. Para el nivel 2 trabaja con el subnivel S y P. Para el nivel 3 trabaja con quién, con qué subniveles, con S, P, D. Para el subnivel 4, perdón, para el nivel 4 trabaja con qué subniveles, con el subnivel S, P, D y F. Para el nivel 5 trabaja con los subniveles S, P, D y F. Para el nivel 6 trabaja con los subniveles S, P, D. Y para el nivel 7 trabaja con los subniveles S y P. Ya. Entonces, de alguna manera se trabaja, ¿no? De esa manera, ¿no? Primero va el S con el S con el P, y así, ¿no? Sucesivamente en esa distribución, ¿no? Como un serrucho, ¿no? Directamente, ¿no? Y esa es la famosa regla de Molière o regla del serrucho, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Yo les voy a enseñar, en los problemas aplicativos, les voy a enseñar la regla del serrucho, pero en forma vertical. Lo vamos a trabajar en otra manera. Es una regla de serrucho más simplificada, que se le hará más fácil a ustedes para la resolución de problemas. ¿Correcto? Por ejemplo, la capacidad máxima, por ejemplo, que puede obviamente tener, o sea, la capacidad máxima, por ejemplo, en el nivel uno que puede haber de electrones, ¿cuánto es? 2. La capacidad máxima que puede haber en el nivel 2 de electrones, ¿cuánto será? 8, ¿no? La capacidad máxima, por ejemplo, que puede haber, ¿no? En el nivel, por ejemplo, 4, en el nivel 3, ¿cuánto será? 18. O sea, esto te indica la capacidad máxima de electrones que puede haber por cada nivel, ¿no? Ya, a ver ahora, obviamente se conoce a través de la regla de Rayberg, ¿no? Donde sería igual 2n al cuadrado, donde n representa el nivel, pues. Por ejemplo, si es nivel uno al cuadrado sería 1, por 2 sería 2. Si es nivel 2 al cuadrado sería 4, 4 por 2, 8. Si es nivel 3 al cuadrado sería 9, 9 por 2, 18, y así está. Y así se representa, ¿no? Ya, a ver, pasamos con la siguiente teoría, con la siguiente parte de la teoría, ¿no? A ver. Veamos ahora, por ejemplo, la famosa regla práctica, ¿no? De lo que es la configuración electrónica. Ya vimos la regla general, ¿no? La regla general de la configuración electrónica, que es la regla de Molière o la regla de Serrucho. Ahora pasemos a una forma práctica, ¿no? La regla práctica. Esta es la famosa regla de llamado si sopa, sopa, se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá sería si, sopa, sopa, se da pensión, ¿no? O sea, comencemos, ¿no? Acá sería sí, sopa, sopa. Se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo, ¿no? Esa es la famosa regla práctica, ¿no? Ya, a ver. Ejemplo, por ejemplo, me pide determinar, el C.A significa la configuración electrónica. Me pide determinar la configuración electrónica del sodio. Su número atómico del sodio es igual a 11, pero recuerda, en todo átomo neutro se cumple de que el número atómico, el Z mayúscula, es igual al número de electrones. Es decir, si el sodio tiene como número atómico 11, tendrá ¿cuántos electrones? 11 electrones. Por lo tanto, a partir de lo que me indica el número atómico, será la cantidad de electrones y obviamente será la cantidad que debo configurar. O sea, que debo realizar la configuración electrónica, ¿no? Entonces, realizando la configuración electrónica tenemos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, ¿no? Un S2, dos S2, dos P6 y tres S1, tal como indica la regla práctica, ¿no? O la regla del si sopa, sopa se da pensión, ¿no? O sea, la forma lineal, la regla práctica, ¿no? ¿Cuántos electrones tenemos que tener? Obviamente, tenemos que tener, ¿no? Tenemos que tener en total 11. Entonces contamos 2 más 2, vamos a contar acá. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Más 6, ¿cuánto será? 10. Y más 1 será 11. Ya, si lo queremos llevar en función de la configuración electrónica con sus gases nobles, también se puede llevar, ¿no? Es la famosa configuración de Kernel, ¿no? El neón normalmente es igual al neón 10. El neón, obviamente, ¿cuánto de número atómico tiene? 10, o sea, tiene obviamente 10 electrones. Entonces, neón 10. Después del neón 10, ¿qué sigue? 3s1, o sea, 3s1. Y con eso completamos los 11, porque mira, 10 más 1, ¿cuánto será? 11. Es otra forma de configurar. Se llama la configuración simplificada de Kernel, ¿no? En función de los gases nobles. ¿Ya? A ver, entonces decimos lo siguiente.
en la capa K, o el nivel que representa el nivel 1, tenemos siempre 2 electrones como máximo, ¿no? En la capa, obviamente, L, que representa el nivel 2, tenemos 8 electrones. Si gustas, contamos, ¿no? En el primer nivel, ¿cuánto tenemos? O en la capa K, tenemos 2 electrones. En el nivel 2, cuenta 2 más 6, serían 8, hasta los 8 electrones. En el nivel 3, acá ya varía, porque solamente tenemos un electrón. Ahí está. Y lo representamos, ¿no? Recuerda, acá que normalmente en el nivel 1, ¿qué es un nivel, ¿con qué es un nivel trabaja en el nivel 1? Con su nivel S, con un S, ¿no? Con un S2. Pero recuerda, el S, ¿cuántos orbitales tiene o cuántas líneas? Solamente tiene una sola línea, ¿ya? Y dentro de esa línea, ¿cuántos electrones tiene que haber? La cantidad máxima, que son 2. Entonces, ¿no? Y los electrones se representan por flechas, es decir, una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. Ahí tenemos los electrones. ¿Dentro de quién? De un orbital que contiene nada más el subnivel S. Pasemos con el nivel 2. El nivel 2 trabaja ¿con quién? Con 2s2 y 2p6. Ahí está, 2s. Pero recuerda, el subnivel S trabaja con un solo orbital, con una sola línea. ¿Y cuántos electrones tiene? La máxima cantidad, que es 2. Entonces serían dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Igualmente pasamos con el subnivel 2p. 2p obviamente que es la cantidad máxima, 2p6, ¿no? Recuerda, el subnivel P tiene que 3 orbitales o 3 líneas, ¿ya? 3 orbitales o 3 líneas. ¿Y cuántos electrones tiene? 6. Recuerda, tiene la cantidad máxima, ¿no? Que son 6. Entonces sería, completamos, ¿no? Tiene que haber 6 flechas, ¿ya? Completamos primero. Primero de las flechas deben ir hacia arriba, en cada orbital, en cada línea. 1, 2, 3, y luego hacia abajo. 4, 5 y 6. Ahí están los 6 electrones. Luego pasamos con el nivel 3. El nivel 3 trabaja en este caso ¿con qué? Según la configuración electrónica, con 3s1. Entonces ponemos acá 3s. ¿Ya? Pero, profesor, ¿cuántos orbitales tiene el 3S? Miras el subnivel, pues, ¿qué subnivel es? Subnivel S, ¿no? Entonces, el subnivel S, ¿cuántos orbitales tiene o cuántas líneas? Una sola línea nada más, recuerda eso. Pero ¿cuántos electrones? Solamente un electrón, porque mira, termina en quién, en uno nada más. Entonces, solamente un electrón, entonces sería una sola flecha hacia arriba nada más. Y de ahí decimos, por lo tanto, ¿cuántos niveles habrán? Habrán 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, 3 niveles. ¿Cuántos subniveles, profe? Contamos. Los subniveles son la cantidad total. 1, 2, 3 y 4. Hay, ¿no? En total hay ¿cuántos subniveles? 4 subniveles. Es decir, 3 subniveles S y un subnivel P. En total son 4 subniveles. ¿Cuántos orbitales llenos, profe? Ya, fíjate bien. Los orbitales llenos, recordemos. Los orbitales llenos son aquellos que tienen que 2 electrones como máximo, ¿no? Entonces, tenemos acá un orbital lleno, otro orbital lleno, más 3 orbitales llenos serían ¿cuántos? 5 orbitales llenos. Entonces, ¿serían cuántos orbitales llenos? 5 tenemos. ¿Cuántos orbitales semillenos? Recuerda, un orbital semilleno es aquel que tiene solamente un solo electrón, ¿no? Entonces, acá observa, nada más este orbital, o sea, esta línea, ¿cuánto tiene? Un solo electrón. Por lo tanto, tenemos un orbital semilleno, ¿no? Ya, a ver. Atención, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. La configuración electrónica de un elemento neutro, la configuración electrónica de un elemento neutro se realiza en función de su número a su número atómico, porque se cumple lo que te expliqué anteriormente. En un átomo neutro se cumple que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones igual al número atómico. Es decir, si un elemento tiene como Z o como número atómico 10, tendrá 10 electrones y 10 protones. Por eso que obviamente a partir del número atómico se sabe que obviamente será que la misma cantidad de electrones y por lo tanto se realizará la configuración electrónica. A ver, veamos algunas anomalías que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, hay casos que son obviamente ciertos casos, pero contados, ¿no? Que por ejemplo, hay una anomalía que se produce en la configuración electrónica. Son pequeños casos, pero por lo general sigue la misma regla, ¿no? Dice, la configuración electrónica de un elemento, vamos a poner acá para que lo veas, la configuración electrónica de un elemento no debe terminar ni en D4 ni en D9. Si alguna vez tú ves D4 o D9, ahí hay una anomalía, ¿no? Dice, si esto ocurriese, un electrón del último subnivel, S deberá pasar al subnivel D. Es decir, una cantidad de electrón del subnivel S le tendrá que donar un electrón aquí en el subnivel D, ¿no? Por ejemplo, esos casos se cumplen, o esa famosa anomalía se cumple ¿para quién? Vamos a ver, ¿se cumple para quién? Por ejemplo, para el cromo, ¿no? Y el molibdeno, ¿no? Se cumple para el cromo y el molibdeno. Es un elemento químico, ¿no? Es decir, si acaba en D4, por ejemplo, termina en S2 y D4, está mal, ¿no? Debería acabar en S1, porque obviamente el S, la cantidad de electrones de S, el S le va a prestar, su nivel S le va a prestar un electrón o donar un electrón.
a su nivel D, es decir, que haría en S1 y D5, ¿ya? Para el caso del cobre, y en este caso de la plata, dice, siempre por lo general termina a veces en S2 y D5, pero no debe acabar en D5. Entonces, ¿qué pasa? El subnivel S le presta un electrón ¿a quién? Al subnivel D, o le dona un electrón. Entonces quedaría en S1 y ¿de cuánto? De 10, ¿ya? En este caso, acá parece que se ha equivocado. Debe decir acá de 9, ¿ya? Acá se han equivocado, acá es de 9, ¿ya? Vamos a corregir en todo caso, pero ustedes lo corrigen, ¿no? No es de 5, es de 9, ¿ya? Porque si no, en todo caso debería decir de 6, ¿no? Está mal acá, se ha equivocado el libro. ¿Ya? Lo van a corregir. Entonces, si es de 9, obviamente, al prestarle un electrón o donarle un electrón a su nivel S, quedaría en S1 y de 10, ¿ya? Entonces, veamos acá un poco para que me entiendan esa parte más aplicativa, ¿no? Si yo tengo el cobre normalmente tiene que como número atómico 29, ¿no? ¿Ya? Este 29 debe ir abajo, abajito, acá por la parte de abajo, sino que no lo han puesto bien, ¿ya? La configuración electrónica, por ejemplo, del cobre, es, obviamente, ¿cómo quedaría si son 29 electrones que tiene? Se supone que tiene número atómico 29, entonces tendrá que 29 electrones, por ser átomo neutro. Pero hacemos la configuración electrónica, sería un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, hasta llegar hasta 3 de 9. Contamos. 10 más 10 serían 20 electrones, ¿no? Más 9 serían 29 electrones. Ahí está, que se cumple que es la misma cantidad, ¿no? De electrones que obviamente debe tener. Pero recuerda, no debe terminar ni en D4, ¿no? Tal como vimos en la parte de las anomalías, no debe terminar ni en D4, ¿no? Ni en D4, ni en D9, eso es lo que dice. No debe terminar ni uno de esos. Pero como ves, observas tú, acá en qué termina. Termina en cuánto? En D9. Entonces, cuando termine en D9, ¿qué es lo que va a pasar? O en D4, el subnivel S le va a prestar un electrón. ¿A quién? Al subnivel D. O le va a donar un electrón. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría un S2, 2S2, hasta llegar hasta 4, pero en este caso el 4 ya no sería 4S2, porque le ha donado un electrón al subnivel D. O sea, el subnivel S le ha donado un electrón al subnivel D. Entonces quedaría 4S1 y 3D de 10. Ya se vuelve, ya se vuelve así un elemento estable, ¿no? Si lo queremos llevar en forma de la configuración simplificada de kernel con los gases nobles, diríamos de que el argón tiene en total un número atómico de 18 o 18 electrones, entonces sería 18, argón 18, ¿ya? 18 más 1 serían 19, y 19 más 10 serían obviamente ¿qué? 30, entonces ya se volvería estable, ¿no? Es lo mismo, sino que simplemente los 18 electrones que llegan hasta acá, 10, 18, se convertirían en argón 18, pues, ¿no? Es una forma simplificada, pues, la forma simplificada de kernel, ¿no? La configuración simplificada de kernel con los gases nobles, ¿no? ¿Ya? Y lo representamos a través de los gráficos para que lo entiendas un poco más profundamente, ¿no? Tenemos en la parte central el núcleo del cobre, ¿no? Y en el nivel 1, ¿qué tenemos? Obviamente tenemos 2 electrones. En el nivel 2 tenemos ¿cuántos electrones? 2 más 6 serían 8 electrones. En el nivel 3, ¿cuánto tenemos? Tenemos, obviamente, si contamos, 2 más 6 serían 8, más 10, 18. Tenemos 18 electrones. Y en el nivel 4, ¿cuánto tenemos? Un solo electrón. Ya. Ahora, veamos. En el nivel 1 termina obviamente en un S2, pero recuerda, su nivel S cuando tiene un solo orbital, una sola línea. Pero ¿cuántos electrones tiene? Dos electrones, entonces sería una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. El nivel 2, ¿no? En este caso empieza con ¿quién? El nivel 2 con 2S2, ahí está. Después, ¿quién sigue? 2P, ¿no? Eso nada más, trabaja con 2S2 y 2P. Para el 2S, obviamente tendría ¿qué es un nivel S? Obviamente es un nivel S, entonces tendría que un solo orbital, ¿no? ¿Y cuántos electrones tendría? La máxima cantidad posible, que son dos, ¿no? Sería una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. Ahí están los dos electrones. Para 2P, ¿ya? Analicemos es un nivel P. Un nivel P trabaja con ¿cuánto? Trabaja con ¿cuántos orbitales? Con 3 orbitales o 3 líneas. ¿Y tiene cuántos electrones? 6 electrones, entonces tendrá que 6 flechas, ¿no? Completamos, primero hacia arriba, 1, 2, 3 y después hacia abajo, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 electrones. Para el nivel 3, ¿no? Termina en quién? En 3s2 y en 3p6, ¿no? Hasta llegar hasta 3d10, ¿no? Tiene en total que 3s2, 3p6 y 3d10, ¿no? Entonces analicemos para cada uno. Para el 3S, analicemos su nivel S. Su nivel S tiene que un solo orbital, ¿no? Recuerda, un solo orbital o línea. ¿Y cuántos electrones tiene? La máxima cantidad posible, que son que dos.
Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ahí están los dos electrones. Veamos con el subnivel, veamos en este caso con 3p, ¿no? Con 3p. Analicemos el subnivel P. El subnivel P tiene que 3 orbitales o 3 líneas. Pero ¿cuántos electrones? Obviamente 6, ¿no? Tiene 6 electrones, entonces trabajamos, ¿no? Primero la flecha hacia arriba y después hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 electrones. Y después, como última parte, el nivel 3 tiene que, termina que en 3 de 10. 3 de 10. Analicemos un nivel, ese es un nivel D. Como es un nivel D, el subnivel D, recuerda, tiene que 5 orbitales. 5 orbitales o 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 líneas. ¿Y cuántos electrones, profe? Mira, ¿en qué termina? Pues obviamente la máxima cantidad posible, que son 10, ¿no? Lo que más es tu configuración. Pero ¿en cuándo termina el 3D? En 3 de 10. O sea, tiene 10 electrones. Entonces completamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene la máxima cantidad posible de electrones, pues, que son 10, ¿no? Y en el nivel 4, obviamente, termina en que en 4S. ¿En cuándo termina? En 4S1, mira, ¿no? Ya, entonces tú analizas un nivel. ¿Qué es un nivel S? Un nivel S. Es un nivel S tiene nada más un solo orbital. Pero ¿cuántos electrones, profe, tiene? Date cuenta, tiene un solo electrón, pues porque termina en 3S1, ¿no? Entonces, como tiene un solo electrón, decimos lo siguiente, ¿no? Como tiene un solo electrón, ay, perdón, como tiene un solo electrón, sería nada más una sola flecha, nada más que tendría hacia arriba, nada más. Recuerda, la flecha representa los electrones. Entonces decimos, ¿cuántos niveles habrá? 4 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Cuántos subniveles? Contamos, es el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si te das cuenta, habrán cuántos subniveles S. Habrán 4 subniveles S, 2 subniveles P y un subnivel D. Hasta ahí irían cuánto? 7 subniveles en total, ¿no? Orbitales llenos. Contamos. Orbitales llenos son la cantidad de orbitales que tienen dos electrones como máximo posible. Si tienen los orbitales dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo, se considera que es un orbital lleno, ¿ya? Entonces, ¿cuántos orbitales llenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí están los 14 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos tenemos? Uno solo nada más. ¿Qué es un orbital semilleno? Aquel que nada más tiene un solo electrón, una sola flecha, ¿ya? Pero fue una pregunta, y si me preguntaran electrones, electrones apareados o electrones llenos, ¿no? Serían por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, analicemos con esto. ¿Cuántos electrones, por ejemplo, eh, cuántas flechas o cuántos electrones apareados habrían acá? ¿O cuántos o electrones llenos habrían? Habrían dos electrones llenos. Es decir, ¿por qué? Porque hay dos electrones que están dentro de ¿qué? De un orbital lleno, pues. ¿Ya? No te vayas a confundir. Si me dicen a mí, ¿cuántos orbitales, por ejemplo, para este ejemplo, cuántos orbitales llenos habrían para este ejemplo? Habrían solamente uno, ¿no? Que es la línea, ¿no? Que indica, el orbital es la línea, pues. ¿Cuántos orbitales hay? Acá, uno solo, ¿no? Un solo orbital lleno. ¿Cuántos electrones apareados o llenos habrán acá? Dos, ¿ya? Son cosas diferentes. Casos especiales, a ver, analicemos los casos especiales. Casos especiales. La configuración electrónica para un anión. ¿Qué es un anión? Un anión es aquel que está representado, ¿no? Según la simbolización de los núcleos de un elemento, tiene obviamente en la parte inferior izquierda el número atómico, pero hacia arriba tiene el símbolo menos. ¿Qué quiere decir el símbolo menos? Que gana ¿qué? Gana electrones. Es decir, si acá fuera menos uno, ganaría un electrón. Si acá fuera menos dos, ¿qué ganaría? Dos electrones, ¿no? Este menos indica que gana un electrón, ¿no? Pero si se representa obviamente con menos, en la simbolización, como tú ves acá, significa un anión, ¿no? Un anión. Y para, obviamente, hallar la cantidad de electrones de un anión, primero se halla la cantidad de electrones del anión, luego se realiza la configuración electrónica con la cantidad total de electrones. Claro, obviamente, para yo realizar la configuración electrónica de este anión, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que es un anión? Porque tiene el símbolo menos, ¿no? Pero significa que gana electrones, ¿no? Digamos que yo tengo, por ejemplo, este anión, ¿no? Este anión divalente, se le llama un anión divalente. ¿Por qué? Porque viene, obviamente, que divalente de que viene de 2. O también se le suele llamar un anión, ¿no? A este anión, ¿no? O menos 2, obviamente con número atómico 8. Primero, ¿cuál es el primer paso? Debo determinar la cantidad de electrones. Esto ya no es un átomo neutro, recuerda, no es un átomo neutro. Cuando tú ves el símbolo menos, ya es que un anión, ya no es un átomo neutro, no es un elemento normal. Entonces, para hallar la cantidad de electrones que hacemos,
decimos, ¿el número atómico cuánto es? 8. 8 es el número atómico, ¿ya? Pero no es la cantidad misma de electrones. En un átomo neutro, como vimos anteriormente, ese 8 representaba la cantidad de electrones, pero no había este menos, ¿no? No había ese menos. O sea, acá ya cambia la figura. Se tiene que determinar la cantidad de electrones de otra forma. Es decir, ¿el número atómico cuánto vale? 8, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ese 8, ¿qué pasa con ese 8? ¿Gana cuántos electrones? ¿Cuántos electrones gana? Gana 2 electrones. Entonces sería 8 más 2 serían 10. Entonces quiere decir que la cantidad de electrones de este anión serían 10 electrones. ¿Se entiende? Profe, una pregunta, y si fuera menos 3, entonces tú dices 8 a ese 8. ¿Ese 8 cuántos electrones gana? Si fuera 3, 3 electrones. Entonces es decir, 8 más 3, ¿cuánto sería? 11. Entonces ya no sería 10, sino sería 11. Entonces va a cambiar en función de quién, en función de lo que te indica acá, ¿no? Del exponente que te indica, ¿ya? Pero recuerda, siempre un anión va a ser cuando tiene menos, ¿no? Menos, obviamente tiene que tener menos para que sea un anión, ¿no? Puede ser menos 3, menos 4, menos 5, ¿no? Y ese menos indica que va a ganar electrones, ¿ya? O sea que el número atómico va a ganar electrones. Eso quiere decir. ¿Cómo diríamos, por ejemplo? 8. Como es menos 2, gana ¿qué? 2 electrones. 8 más 2, ¿cuánto sería? 10. Entonces la cantidad de electrones de este anión sería que 10 electrones. Entonces los representamos. Decimos el núcleo de ese anión estará acá, ¿no? Obviamente. Y obviamente, ¿cuántos niveles tendrá? Su configuración normalmente es 1s2, 2s2 y 2p6, ¿no? Ahí estarían los 10 electrones, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, para el nivel 1 termina en un s2. Entonces quiere decir que tiene un solo orbital, porque si es un nivel S, tiene un solo orbital o una sola línea. ¿Y cuántos electrones tiene? Dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Para el nivel 2, termina en 2s2 y 2p6. Analicemos con el 2s2. ¿Qué es un nivel S? Un nivel S. ¿Cuántos orbitales tendrá? ¿Cuántas líneas? Un solo orbital o una sola línea. ¿Cuántos electrones? La cantidad máxima de electrones, que son dos. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ahí tendrás los dos electrones. Para, para 2p, obviamente. Para 2p, 2p6, obviamente, ¿no? Analicemos el subnivel. ¿Qué subnivel es? Subnivel P, profe. El subnivel P, ¿cuántas líneas tiene? Tres líneas o tres orbitales. ¿Cuántos electrones? Tiene obviamente seis, ¿no? Entonces decimos, completamos, ¿no? Primero hacia arriba, luego hacia abajo. Primero las flechas hacia arriba, luego las flechas hacia abajo. Una, dos, tres, y luego hacia abajo. Cuatro, cinco y seis. Ahí está. Y de ahí decimos lo siguiente, ¿no? De ahí decimos que me pide los niveles. ¿Cuántos niveles habrán? Obviamente dos niveles, nivel uno y nivel 2, dos niveles. ¿Cuántos subniveles? Contamos. Dos subniveles S y un subnivel P. Total habrán ¿cuánto? Tres subniveles. ¿Cuántos orbitales llenos? Ya contemos. Los orbitales llenos son obviamente los que tienen obviamente dos electrones como máximo, ¿no? Entonces acá tendremos un orbital lleno, otro orbital lleno, van 2, 3, 4 y 5. 5 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos? No hay. Entonces sería cero. Ya. A ver, con eso, y sigamos entonces con la parte teórica. Mm, ya, a ver. Ya analizamos la configuración electrónica para lo que es un anión. Ahora analicemos la configuración electrónica para lo que es un catión. Ya, ya. Profe, una pregunta. ¿Y cómo reconozco cuál es un catión? ¿Ya? Según la simbolización de lo que son los núcleos o un elemento químico, un catión es aquel que tiene en este caso símbolo positivo como exponente. Mira, si tú ves símbolo positivo a comparación del anión, el anión tenía que una carga negativa, ¿no? O sea, un menos, ¿no? Como exponente. En cambio, el catión que tiene carga positiva, ¿no? Entonces, al tú ver un elemento que tiene una carga positiva, por ejemplo, positivo más 2 o más 3, automáticamente tú dices que es un catión. Entonces, ¿qué es un catión? Un catión es aquel que pierde electrones. ¿Va a perder electrones de quién? De su número atómico, ¿no? Ya, ahorita lo vamos a ver mejor un poco para que lo entiendas más, ¿no? Primero se realiza obviamente la configuración electrónica, como si fuera un átomo neutro. Luego se quitan los electrones empezando del mayor nivel, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, miren, ¿ah? Esta es una forma práctica que ellos dicen, pero otra forma, ¿cuál es? Mira, supongamos yo tengo el catión titanio, el catión divalente, ¿no? ¿Por qué se le dice divalente? Porque obviamente viene de 2, porque obviamente dice más 2, divalente viene de 2. Si fuera más 3, ¿cómo sería? Catión trivalente, ¿ya? Pero en este caso se llama un catión divalente o también llamado un catión, normalmente, como le dicen, ¿no? Entonces, para este caso, date cuenta de lo siguiente. Quiero que analices bien, ¿ah? A ver, la forma práctica que ellos dicen
Esa es de esta manera, ¿no? Tú realizas la configuración, imagínate que es 22. ¿Ya? Imagínate que fuera un átomo neutro al inicio, serían 22. Entonces tú haces la configuración como un átomo neutro. Entonces dices, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D10, 3D2. Así si te das cuenta, cuenta los electrones. Acá faltó poner el 2, no lo ha puesto, así equivocado el libro, ¿ya? Es 2. Y entonces serían, ¿qué? 10 más 10, ¿cuántos serían? 20. Más 2 serían 22. Lo estás trabajando como si fuera átomo neutro. Olvida por un momento el más 2. ¿No? Olvida el más 2. Luego, ¿qué haces? Luego, lo que haces, le quitas la cantidad de ¿qué? Le quitas la cantidad de electrones, ¿no? Del mayor nivel. ¿Cuánto le quitarías en este caso? Le quitas 2 electrones, porque obviamente pierde ¿qué? Pierde 2 electrones, pues. Ya, entonces, ¿quién es el mayor nivel? Identifica. Es el mayor número. Sería uno, 2, 3 o 4. Obviamente el de mayor nivel sería el 4. Entonces lo analizan en el 4s2. Como pierdes 2 electrones, ya no te quedaría 4s2, sino cuánto te quedaría 4s0. Correcto, 4s0. ¿Ya? Y obviamente ya tendrías ¿qué? Ya no tendrías 22 electrones, sino ¿cuánto? Tendrías 20 electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si lo analizas del inicio, 22, al perder 2 electrones, ¿qué sería? 22 menos 2, ¿cómo sería? 20. Entonces te quedaría que 20 electrones. Es como si fuera la configuración 20 electrones, ¿no? Entonces tendrías 10 más 10 serían obviamente 20, ¿no? ¿Y por qué acá te quedó 4 s 0? Obviamente porque perdió 2 electrones, ¿no? Entonces, si lo llevamos a la configuración simplificada de kernel, sería que argón 18. 18 más 2 serían 20. Ahí están los 20. Y lo analizamos, ¿no? Decimos, el titanio, ¿no? O sea, el catión titanio, ¿no? En el nivel 1, ¿cuántos electrones tiene en el nivel 1? ¿Tendría cuánto? 2 electrones, ¿correcto? Cuéntanos, 2 electrones. En el nivel 2, ¿cuántos electrones tendría? 2 más 6, ¿cuántos serían? 8 electrones. En el nivel 3, ¿cuánto tendría? 2 más 6 serían ¿qué? 8 más 2 serían 10, 10 electrones. Y en el nivel 4, ¿cuánto tendrían? 0 electrones, porque no hay nada de electrones, ¿no? Queda nulo. Y de ahí lo analizamos, ¿no? Decimos, un S normalmente, ¿cuántos orbitales tendría? Obviamente acá es un S2, ¿no? ¿Cuántos orbitales tendría? Lo analizamos. Como es un nivel S, tendría que un solo ¿qué? Una sola línea, un solo orbital. Y obviamente con dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, que son los electrones. Para el nivel 2 termina que en 2S2, en 2P6, ¿no? 2S2 y 2P6. Para el 2S2, obviamente se supone que es un nivel S, tendrá que un solo orbital. ¿Cuántos electrones? Dos electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para el subnivel, eh, para el subnivel en este caso P, ¿cuántos orbitales tendría? Tres orbitales o tres líneas. ¿Y cuántos electrones? Seis, obviamente, ¿no? Primero completamos hacia arriba, una, dos, tres, y luego hacia abajo, cuatro, cinco y seis. Ahí están los cinco electrones. Analicemos para el nivel 3. El nivel 3 termina en 3s2, 3p6 y 3d. ¿En cuánto termina? En 3d2 y 3d2. Entonces decimos, como es un nivel S, tendrá que un solo orbital, una sola línea. ¿Y cuántos electrones? Dos electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para el subnivel P, ¿tendrá cuánto? Tres líneas o tres orbitales. ¿Y cuántos electrones? Seis. Completamos primero hacia arriba y luego hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Y por último, para el 3D, obviamente, que termina en su nivel D, analicemos. ¿En qué su nivel termina esta parte? En su nivel D, ¿no? O sea, el 3D obviamente termina en su nivel D. ¿Y cuántos orbitales tiene? Cinco orbitales o cinco líneas. Como termina en 3D2, tiene, mira, recuerden, ¿qué termina la configuración? En 3D2. Es decir, tiene dos electrones nada más. Entonces completamos. Todo hacia arriba primero. Una y dos, nada más. Dos electrones, ahí queda. ¿No? Entonces decimos como conclusión de que habrá cuántos niveles. Tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Tres niveles. Ahí está. ¿Cuántos subniveles, profe? Habrán, cuenta, mira, tres subniveles S y tres subniveles P. No, y dos subniveles, perdón, P y un subnivel D. Contando, en total tendríamos 3 más 2 serían obviamente 5 y más 1 serían 6. Entonces tendrías que 6 subniveles. ¿Cuántos orbitales llenos? Recuerden, el orbital lleno es aquel que tiene dos electrones como máximo, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos? Tendríamos solamente dos. Orbitales semillenos es aquel orbital que solamente tiene una sola flecha, un solo electrón. Entonces tendríamos dos orbitales semillenos. Ahí está. Dos orbitales semillenos. ¿Cuántos, eh, cuántos, eh, ¿Cuántos orbitales vacíos tendríamos?
1, 2, 3. ¿Qué son orbitales vacíos? Aquellos donde no tienen ninguna flecha, o sea, ningún electrón. Entonces, ¿cuántos orbitales vacíos tendríamos? 1, 2 y 3. 3 orbitales vacíos. Ahí está. ¿Correcto? Ya, y por último, veamos lo que son un átomo paramagnético. ¿A qué se le llama un átomo paramagnético? Es aquel que es atraído por un campo magnético, ¿correcto? Generado por un imán. Generado por un imán o un electroimán. Su comportamiento se debe a la existencia de electrones desapareados, únicamente en su configuración electrónica. Por ejemplo, un ejemplo de un átomo paramagnético, ¿quién es? De un átomo paramagnético, un ejemplo, ¿quién es? Es el cloro. El cloro tiene un número atómico de 17, es decir, por ser un átomo neutro también tendrá la misma cantidad de electrones, 17, ¿no? Realizando la configuración se tendría que sería obviamente un S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Contamos la cantidad de electrones. Serían acá van 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. Ahí están los 17 electrones, ¿no? Y analizamos únicamente la última parte de la configuración, el 3P5. Si analizamos el 3P5, vemos que es un nivel es, son nivel P. ¿Cuántos orbitales o líneas tiene? 3 orbitales. Recuerda, su nivel P tiene que 3 orbitales o 3 líneas. ¿Cuántos electrones? 5 electrones. ¿Ya? Primero las flechas tienen que ir hacia arriba. 1, 2, 3. Luego hacia abajo. 4, 5. Ahí tendríamos los 5 electrones. ¿Ya? Pero ¿qué te dice que es una sustancia paramagnética? Aquel que tiene un orbital semilleno, ¿no? Es una sustancia paramagnética. Por eso bien claro dice, su comportamiento se debe que a la existencia de electrones desapareados únicamente en su configuración electrónica. Es decir, para que sea un átomo paramagnético, primero, o puede tener un orbital desapareado, o puede tener en este caso electrones desapareados, ¿no? Si te das cuenta, acá que hay un orbital semilleno o semiapareado, además de que de un electrón que de un electrón semiapareado, ¿no? O semilleno. Entonces, para el caso de ello, se le considera que es una sustancia paramagnética, ¿no? ¿Por qué es una sustancia paramagnética? Porque tiene que un electrón semiapareado, ¿no? Y además un orbital semilleno semiapareado, ¿no? Veamos lo que es ahora un átomo diamagnético. Ya, mientras que el átomo paramagnético era aquel que tenía electrones semiapareados semillenos o orbitales semillenos, el átomo diamagnético, ¿qué es? Ya es un átomo que tiene todo completado, o sea, tiene que orbitales llenos completamente en su configuración electrónica. Pero igual vamos a leer. Es aquel que no es atraído por un campo magnético, ya no es atraído por un campo magnético. Este comportamiento se debe a la existencia de electrones apareados, ¿no? Es decir, acá ya va a haber que electrones apareados conjuntamente con orbitales apareados, ¿no? Por ejemplo, el carbono es un ejemplo de un elemento o un átomo diamagnético, ¿no? Hacemos la configuración hasta 20, ¿no? 20 electrones. Entonces tendremos un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Si se dan cuenta, todos estos tienen orbitales llenos porque trabajan con la cantidad máxima de electrones en cada subnivel. Por lo tanto, es una sustancia diamagnética. Ya, a ver, ahora sí pasemos con lo que es, para reforzar la teoría, ¿no? Los problemas, obviamente, tipo DECO, destreza cognitiva, para un poco reforzar esa teoría, ¿no? A ver, el azufre es un no metal, tiene un color amarillento, fuerte, amarronado o anaranjado, y arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua, pero se disuelve en disulfuro de carbono y benceno. Para el elemento azufre con Z igual a 16, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. Su configuración electrónica termina en 3s2 y 3p4. Tiene dos niveles llenos y 4 subniveles llenos. Posee 6 orbitales con electrones apareados, ¿ya? En su capa de valencia hay 4 electrones. Ahí vamos a ver. Primeramente, eso lo vamos a analizar ya justamente acá, ¿no? Obviamente vamos a ir a la siguiente hoja para analizarlo, ¿no? A ver, vamos a la siguiente hoja. Ya, a ver. La primera sería la primera afirmación del problema justamente anterior que vimos, ¿no? Es que sería falso. Su configuración electrónica termina en ¿quién? Termina en un S2, 2S2, 3P6 y 3S2 y 3P4. Es verdadero porque tiene obviamente dos subniveles llenos, ¿no? Y 4 subniveles llenos.
Es falso porque tiene 7 orbitales con electrones apareados. Y es falso en la cuarta proposición, ¿por qué? Porque en su capa de valencia hay 6 electrones. ¿Ya? Ahora analicemos el problema número 2, tipo de eco. El profesor de química nos explica que al referirnos, ¿no? Referirnos a la configuración electrónica o periódica, estamos hablando de la descripción de la ubicación de los electrones en los distintos niveles, con sus niveles y orbitales de un determinado átomo. Indica la secuencia de verdadero o falso respecto a las siguientes preposiciones. El átomo con Z igual a 5, su configuración en estado basal es 1s y 2p3. La segunda preposición, la configuración 1s2, 2s2, 2s, 2s2, 3s2, 3p6 y 4s3 solo transgrede la regla de Ham, ¿ya? Y el conjunto de números cuánticos de 2, 1, menos 1 y menos 1 medio corresponden al último electrón del isótopo, ya eso se va a analizar, ¿no? Obviamente su configuración en el estado basal sería un S2, 2S2 y obviamente 2P1, porque cuentas, ¿no? 2 más 2, ¿cuánto es? 4, más 1 serían 5. Ahí está, ¿no? No sería obviamente 2P, no termina en 2P3, es falso, obviamente, ¿no? Falso. Entonces la primera proposición es falso, ¿no? Porque obviamente termina en quién? En un S2, 2S2 y 2P1, según su configuración basal. La configuración electrónica termina, la configuración electrónica, ¿no? Solo transgrede la regla de Hahn. Vamos a ver. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 3s2, 3p6 y 4s2 transgrede el principio de construcción de construcción o de Aufbau y el principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, será que en este caso, falso, ¿no? Y la 3 en romano tenemos en este caso, ¿no? El conjunto de número cuántico, 2, 1, menos 1 y menos 1 medio, corresponde al último electrón del isótopo. A ver, veamos. Si yo tengo 2, 1, menos 1 y menos 1 medio, corresponde al último electrón del isótopo. Ya, por ejemplo, ¿no? Al analizar todo ello, quedaría en qué? ¿Cuál sería el nivel? Termina en nivel 2. Entonces quedaría en nivel 2. Luego, es 1 menos 1 y menos 1 medio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Terminaría en, si te das cuenta, en 2p4. 2p4, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿por qué termina en P? Porque si es L, L trabaja con P. Cuando es L igual a 1, ¿qué su nivel sería? Su nivel P, entonces sería 2P. ¿Cuántos electrones te guías a partir de quién? Te guías a partir, analizas, ¿no? 2P con cuántos orbitales trabajo, ¿cuántas líneas? 1, 2, 3 líneas, ¿ya? Pero ¿en qué dedicas la última flecha de electrón? En la posición menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto sería que 2P4. Por eso que acá en un S2, 2S2 y 2P4. ¿Ya? Entonces te pregunta, entonces ¿será verdadero o falso? ¿Será verdad? Verdadero, obviamente. Ya, a ver, ahora veamos justamente lo que es el reforzamiento de la teoría, ¿no? Dice acá, a ver, dice, realiza la configuración electrónica, ¿no? Del calcio. Al realizar la configuración electrónica le queda obviamente todo esto, ¿no? Y ahí está, la respuesta sería todo ello, ¿no? Tú lo realizas obviamente, ¿no? Con la regla de serrucho, la regla práctica, ¿no? Del sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo, ¿no? Pero obviamente en la resolución del problema más adelante yo también te voy a enseñar una forma simplificada vertical, ¿no? De la regla de serrucho. 2. Te dice determina el número atómico de un átomo que presenta los siguientes números cuánticos para el último electrón. 3, 1, 0 y más un medio. Simple. ¿Qué nivel es? Nivel 3. Lo colocas acá el 3. Eh, ¿Cuánto vale L? 1. Si es L, ¿con qué su nivel trabaja? Si es L igual a 1, ¿con qué su nivel trabaja? Con su nivel P. Para saber la cantidad de electrones, es un nivel P, ¿con cuántos orbitales trabaja? ¿Cuántas líneas? Con 3 líneas, ¿ya? ¿Y en qué posición debe caer el último electrón, la última flecha? En la posición 0. Sería 1, 2. Y obviamente debe ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque te indica que es más un medio. Es decir, el sentido debe ir hacia arriba. Cuando es más un medio, la flecha debe ir hacia arriba. Entonces sería 3p2. ¿Ya? Porque cuenta, pero ¿cuántos electrones tienes? 1 y 2. Sería 3p2. Ya está. Entonces, ¿cuál sería el número atómico? Simple, cuenta sobre la cantidad de electrones. 2 más 2 sería 4, más 6 serían 10, más 2 serían 12 y más 2 serían 14. Hay 14 electrones y 14 es el número atómico. Para la pregunta 3, indica cuántos niveles, subniveles y orbitales llenos, semillenos y vacíos presenta el vanadio con Z igual a 23. Hacemos la configuración electrónica. Como el número atómico es 23, habrá 23 electrones. Entonces hacemos la configuración electrónica. ¿Termina en qué? En 3 de 3, ¿no?
Ya, y obviamente acá sería un S. ¿Cuánto tendría? Obviamente el S, su nivel S tiene que un solo orbital. ¿Cuántos electrones? Dos. Uno hacia arriba, otro hacia abajo. Igualmente, el 2s2, que es su nivel S. Su nivel S tendrá que un solo orbital o una sola línea con ¿cuántos electrones? Dos electrones. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. 2p6. ¿Qué es un nivel S? Un nivel P. Trabaja con tres orbitales o tres líneas. ¿Cuántos electrones? La máxima cantidad posible. Por eso que tiene que en total tres electrones hacia arriba y tres electrones hacia abajo. 3s2 igualmente. Termina su nivel S, por eso tendrá un solo orbital y dos flechas, uno hacia arriba y otro hacia abajo. O sea, dos electrones, ¿no? Dos electrones, ¿no? Igualmente para el 3p6, trabaja con el 3p6, como es un nivel P, trabaja con quién? Con tres orbitales o tres líneas y la cantidad máxima de electrones posible, que son 6. Igualmente para el 4s2, es un nivel S, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, trabaja ¿qué? Con un solo subnivel, con un solo orbital, una sola línea, ¿no? ¿Y cuántos electrones? La máxima cantidad posible, que son dos, ¿no? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y por último, el 3 de 3, acá lo analizamos. El nivel, recuerda, el nivel, en este caso, el subnivel, perdón, el subnivel D, trabaja con cuántos orbitales o cuántas líneas, 5 líneas, una, dos, tres, cuatro y 5. Sino que le han puesto pegadas las últimas tres líneas, o sea, las últimas tres, los últimos tres orbitales lo han puesto pegados por el tema espacio. ¿Y cuántos electrones tiene? Tres electrones, entonces tendría tres flechas, una, dos y tres. Te pregunta, ¿cuántos niveles habrían? Cuatro niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Cuatro niveles. ¿Cuántos subniveles? Contamos. Una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 subniveles. ¿Cuántos orbitales llenos? Contamos. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos? Ya contamos. Una, 2, 3. 3 orbitales semillenos. ¿Y el vacío cuánto? 3 vacíos. ¿No en este caso habrían cuánto? Dos orbitales vacíos, ¿no? Dos orbitales vacíos. Ahí están, dos. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso hemos terminado la parte teórica. Espero que se haya podido entender algo de la clase, ¿no? Eh, y justamente la idea es reforzar, obviamente, con los problemas aplicativos, que a continuación explicaré los problemas aplicativos de la clase, ¿no? ¿Ya? Y justamente espero, como digo, que se haya podido entender, ¿no? Y les explicaré como un adelanto de lo que tienen que hacer en la tarea, ¿no? Que obviamente después también lo voy a explicar, ¿no? En los problemas aplicativos, al final los problemas aplicativos que voy a resolver en la pizarra que ustedes ven atrás, ¿no? ¿Ya? Lo que van a hacer, obviamente, para la tarea es lo siguiente. La tarea domiciliaria va a ser a partir de la página del libro 42 y 43. Los problemas de eco son opcionales, no obligatorios, ¿correcto? Deben enviármelo como mínimo 4 días después de subir el video en esta sesión número 4 en la plataforma, ¿no? Pero si le indica más días, obviamente no, será según esos días, ¿no? Directamente el plazo. Correo para las tareas. El correo, ustedes saben que deben enviarme las tareas al correo alexander_máximo89@yahoo.com. Todo en minúscula. Las consultas que pueden hacerme, como ya saben, son los jueves de 11 a 12 al WhatsApp 956 80 33 37. Atentamente, quien les habla es el profesor Quispe, docente del curso de Química. Espero que se haya podido a entender, pero, ¿no? Y a continuación pasaremos con la resolución de problemas de ejercicio aplicativo.